Muy buenas tardes, bienvenidos a Casa Palenque, espacio de Clara Brugada. Nos da gusto que haya asistencia a pesar del día y después de la aprobación de la reforma judicial. El día de hoy tenemos a dos ponentes para hablar sobre unas reflexiones que hemos considerado sobre la reforma que tuvo a bien aprobarse el día de ayer en el Senado de la República. Para ello son dos ponentes de brillante carrera profesional y experiencia en el ámbito jurídico. Es la licenciada Zuli Feria, así como el doctor Juan Carlos Cervantes. Vamos a tener la modalidad de 40 minutos de la intervención para cada uno. Empezaría usted, licenciada Feria. Y al final de sus intervenciones serían igual 2 rondas de 5 preguntas o algún comentario que tuvieran en la parte final después de las preguntas. Pues muchas gracias, licenciada, y pues empezamos con usted. Gracias. Bueno, pues nuevamente buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes también que nos están viendo, igualmente al doctor que bueno, pues ya también hemos tenido la oportunidad de platicar y sabemos pues de la trascendencia que tiene esta reforma. Estamos muy contentas, muy contentos. El día de ayer fue un debate muy intenso en el Senado de la República. Yo creo que todos participamos en cuanto a poder ver este debate que se dio tan interesante, tan importante para nuestro país, histórico el día de ayer. Y bueno, pues hoy también las legislaturas de los estados están haciendo lo propio. Ya hasta el momento, me comentan, son 5 estados los que han aprobado la reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues vamos a seguir avanzando con esta aprobación, yo creo que durante la semana, porque bueno, pues es importante. La reforma al Poder Judicial trae tiempos muy cortos también para poder ya implementarla a partir de este año. Ahorita veremos pues derivado del análisis que se realizó por parte de una servidora a la propuesta, al dictamen, a la minuta que se envió al Senado y aprobada por el Senado. Bueno, pues vamos a ver cómo es que quedó. Ya teníamos un antecedente nosotros en pláticas que aquí se habían pues habíamos debatido, habíamos platicado, hubo mucha información, estos foros también que se hicieron en Cámara, en Senado, aquí por ejemplo en todas las alcaldías a través de foros, pues estamos muy informados de qué es lo que propuso nuestro presidente de la República, pero también comentarles, derivado de esta reforma, bueno, pues se propusieron alrededor de 100 cambios que se fueron impactando en este dictamen que se presentó al Senado y que fue aprobado el día de ayer. Esta información de los 100 cambios es una información que nos dio el propio secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales. Tuvimos la oportunidad de tener una plática con él y bueno, pues él nos manifestó que fueron alrededor de 100 cambios, pero bueno, obviamente favoreciendo y fortaleciendo esta reforma constitucional. Si me permiten, voy a un poquito a dar los detalles de cómo fue quedando la reforma, porque es importante a partir de la madrugada de hoy el conocer y el poder comentarle también a nuestros vecinos, a nuestros amigos con quien compartimos, pues qué efectos va a tener esta reforma, los tiempos también, cómo quedó, cómo se va a integrar, qué órganos son los que van a estar facultados para poder evaluar los perfiles, cuáles son los requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. La Comisión de Puntos Constitucionales que emitió el dictamen respaldó, como ya lo decía, la propuesta de reforma del presidente de la República. Sin embargo, también se reconocen en este dictamen aportaciones relacionadas con la postulación, por ejemplo, que sufrió cambios, la selección, la participación ciudadana, el financiamiento, la fiscalización, los derechos laborales también, ahí se abundó un poquito más en esta parte, y la implementación gradual de la elección hasta 2027. Fueron los principales cambios que tuvo esta propuesta inicial que se presentó por parte del presidente de la República.
Y ya entrando directamente al análisis de las reformas, tenemos que con la reforma aprobada se modificaron 18 artículos, se adicionaron 6 y se derogaron diversas fracciones en 5 artículos para establecer la elección ciudadana mediante mecanismos públicos. ¿De quién? De ministras y ministros, de magistradas y magistrados, de juezas y jueces, y también ahora del nuevo Tribunal de Disciplina de Justicia. Este es un nuevo órgano que también va a entrar en esta elección ciudadana mediante estos mecanismos públicos que todos ya conocemos. Se va a reducir el número de ministros de la Suprema Corte pasando de 11 a 9 ministros y se va a cortar su periodo de encargo de 15 a 12 años. La renovación del Poder Judicial deberá concluir en la elección federal ordinaria de 2027 y será gradual la elección de los magistrados de circuito y los jueces de distrito. Se va a realizar una elección extraordinaria en 2025 y va a terminar, como ya lo comenté, en 2027. En la primera fase, esta que viene del proceso extraordinario, así se le denominará 2024-2025, se va a renovar esta mitad de los cargos en cada circuito judicial, priorizando vacantes. O sea, primero hay que ver cuántas vacantes hay y esas son las que van a entrar en este primer periodo extraordinario. La totalidad de las magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las renuncias también que en su momento se den, también van a entrar en este paquete 2025, jubilaciones programadas, las 5 magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y la mitad de los cargos de magistrados de circuito y jueces de distrito. ¿Quién va a dar toda esta lista entre vacantes, renuncias, jubilaciones y todo lo que está pendiente y todos los que se tendrán que renovar? Pues el Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia de esto, los cargos a renovar en la elección intermedia ordinaria 2027 serán las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la otra mitad se va a renovar en la elección intermedia de 2027. El Poder Judicial de la Federación, por lo tanto, se va a componer de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, que ya sabemos que ya pertenecía al Poder Judicial, un órgano de administración judicial, porque desaparece el Consejo de la Judicatura, ya lo habíamos platicado la vez pasada, y un Tribunal de Disciplina Judicial como consecuencia, repito, de que desaparece el Consejo de la Judicatura. La Suprema Corte de Justicia funcionará en pleno con 9 ministros, no va a aplicarle la reelección a los ministros, se van a eliminar también las salas, eso está proponiendo o ya se aprobó en esta reforma, se van a eliminar todas las salas que existían y van a ser elegidos por el voto directo en procesos nacionales el primer domingo de junio de 2025, ministros, magistrados de circuito, jueces y, repito, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Cuál va a ser el periodo de estas ministras y ministros? Bueno, se modificó el artículo 3º transitorio, donde ya ahora establece que los ministros durarán 8, 11 y 14 años. ¿Y en función de qué se va a determinar los años? Pues en función de los votos que obtengan por parte de la ciudadanía. Creo que más democrático pues no es, ¿verdad? Es a mi consideración me parece una buena determinación, porque bueno, la función de los años que van a estar los ministros, magistrados, etcétera, pues será en función a la votación alcanzada, una especie de plurinominales, ¿no?, que ahora tenemos para el cargo de diputados. Ahora bien, en este caso, dicha regla no va a aplicar para los ministros en funciones que sean electos. Es decir, si ahorita los ministros deciden postularse para una candidatura a ministro, bueno, en este caso para ellos no va a aplicar
esta regla en relación a la votación. Simplemente ellos van a concluir con el periodo que les hacía falta para que puedan ejercer su cargo. El periodo de magistradas y jueces será el periodo de encargo de magistradas y jueces que resulte electo en la votación extraordinaria de 2025 durará 8 años, para que el término coincida con la elección ordinaria de 2033. Es decir, se está previendo que también estas elecciones del Poder Judicial se compaginen con el proceso ordinario constitucional de 2033. Ahora bien, la renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral también pues fue motivo de discusión en este dictamen en la Cámara, en el Senado, y debido a su especial caso se tendrá que resolver las impugnaciones debido a que se van a tener que resolver las impugnaciones que aún en este proceso electoral se van a resolver por ellos. Se precisa que las magistraturas que no han sido designadas a la entrada en vigor del decreto se renovarán en la elección del 2025. En consecuencia, se van a excluir a las magistraturas designadas que estén en funciones. Las magistraturas en funciones que se prorroguen no podrán ser elegibles para un nuevo mandato para el mismo cargo. No sé si recuerdan que hace unas semanas fue muy polémico el hecho de que se estableciera en uno de los transitorios que los magistrados en funciones, pues los que ya tienen que salir, incluso este año, se va a prolongar su mandato, bueno, su función hasta 2027. Y decían, bueno, pues ¿qué es a cambio o por qué? ¿Por qué lo están estableciendo? No, bueno, pues porque ellos también van a tener que resolver los asuntos relacionados con la elección extraordinaria para elegir a magistradas, magistrados y ministros. Desaparece la sala regional especializada. Esta sala regional especializada, recordemos que actualmente atiende todos los procedimientos especiales sancionadores en una elección, y ahora las funciones de esta sala especializada pues se van a pasar a la sala superior, y la extinción deberá ocurrir a partir del 1 de septiembre del 2025, por lo que las magistraturas de esta sala pues no se van a renovar. El periodo de los consejeros de la Judicatura Federal también es importante. Se estableció cuál va a ser el periodo. Se estimó necesario prorrogar el periodo de los consejeros que actualmente se encuentran en el Consejo de la Judicatura durante todo el proceso extraordinario electoral 2025, ya que la tarea que ellos van a tener, en tanto no sea electo el Tribunal de Disciplina, que es el que sustituye una parte de las funciones que tenía el Consejo de la Judicatura, pues ellos van a tener que estar realizando acciones, dando información, organizando lo que se requiera para efecto de poder llevar a cabo esta organización del proceso electoral extraordinario. Se estima que 3 consejerías deben ser renovadas antes del proceso electoral, por lo cual también se estima que deben extenderse hasta que sean electos los 2 órganos que sustituyen al Consejo de la Judicatura Federal. Es decir, va a sustituirlo el órgano administrativo y el Tribunal de Disciplina Judicial. El órgano administrativo, ahorita vamos a ver qué funciones también va a tener. ¿Qué pasa con el haber del retiro? Porque también ese es otro tema que bueno, pues les hacía mucho ruido en esta reforma. Los ministros en funciones, al momento de publicar el decreto y que concluyan su cargo en 2025, al no resultar electos, no contarán con un haber de retiro. Van a gozar de este beneficio si deciden renunciar de manera anticipada antes de la fecha de cierre de la convocatoria. Si ellos no renuncian, entonces no van a tener derecho a este haber de retiro. No renuncian, pero se quieren postular, ok, postúlate, pero no tienes derecho al haber. Si tú ya hiciste, tú decidiste como ministro hacer uso de este haber,
pues entonces tampoco te puedes postular. Creo que es justo, es equitativo también, y esta es la reforma, o esta es la modificación que tuvo ya en comisiones la reforma presentada por el presidente. ¿Cuáles van a ser los requisitos para ser ministro también? Que es uno de los temas pues muy importantes que yo creo que ya habíamos aquí platicado y decíamos, bueno, pues yo creo que hay que reforzar estos requisitos, es importante, porque bueno, finalmente ellos son los que van a juzgarnos, y una parte de lo que, de la exposición de motivos en esta reforma, pues fue precisamente uno, pues el nepotismo, la falta de hace poquito salió el presidente de la República también señalando, y por ejemplo la licenciada Rosa Isela diciendo que hasta los exámenes se les pasaban, ¿no? Se los pasaban. Entonces esta parte de profesionalización pues creo que no estaba muy reforzada, y por eso bueno pues también se establecieron estos requisitos: tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la elección, poseer al día de la elección antigüedad mínima de 10 años de experiencia, título profesional de licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la elección y no haber sido secretario de Estado, fiscal de la República, senador, diputado federal, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su elección. Estos son los requisitos que se establecieron para ministros y para magistrados y jueces, con la diferencia de que para magistrados y jueces se requieren 5 años de experiencia. Un tema que decía pues la oposición es, oye, ¿y los años de experiencia y cómo vas a poder poner a cualquier persona? Pues no, ya está establecido, son 10 años de experiencia, no puede ser ninguna otra profesión más que los abogados, los licenciados en Derecho, quienes podrán postularse, deberán acreditar, eso sí, con su currículum, y ahorita vamos a ver algunos otros detalles que establece la reforma, que en relación incluso a las calificaciones que estos aspirantes deben de tener para poder aspirar a una magistratura, a ser ministro, a ser juez. Sin embargo, yo considero, desde mi punto de vista, que creo que las legislaturas también al momento de poder reformar las leyes reglamentarias, al momento de ya bajar esta reforma a sus leyes reglamentarias, con en el ejercicio de su derecho de libre configuración legislativa, pues van a poder también seguramente poner algunos otros detalles que en la entidad consideren, o los legisladores consideren, se pueda reforzar para garantizar esta experiencia, para garantizar el buen ejercicio de estos servidores públicos. La elección de ministros. La elección será convocada por el Senado de la República conforme al proceso establecido en el artículo 96. Esa convocatoria será distinta de la realizada para magistrados de circuito y jueces de distrito. El Senado va a ser el responsable en ambos casos de emitir la convocatoria. Los requisitos constitucionales para magistrados de circuito, jueces de distrito, van a ser los mismos que de ministro, pero ya lo comenté, con una diferencia de que para magistrados y jueces va a ser de 5 años. La duración de las magistraturas de circuito, jueces de distrito va a ser de 9 años, y ellos sí podrán participar para ser reelectos. Los únicos que no pueden participar son los ministros en la reelección. En caso de falta, muerte, renuncia o cualquier otra causa de separación definitiva, el interinato de ministro será decidido por una propuesta del presidente y aprobada por la mayoría calificada del Senado.
Se propone instruir que la remuneración que perciben los ministros, magistrados y jueces, al igual que el resto del personal del Poder Judicial, pues no va a poder ser mayor a las establecidas para la Presidencia de la República. Se establece también la prohibición para recibir remuneraciones al ocupar el cargo de ministro, magistrados, jueces, que en un término de 2 años, es decir, al término únicamente ellos pueden a partir del 2º año recibir remuneraciones al haber ocupado este tipo de cargos. La participación de magistrados y jueces en funciones. Se incorporará el mecanismo de continuidad para que magistrados y jueces que se encuentren en funciones puedan ser electos en un mismo cargo para un mismo periodo bajo un pase automático. Es decir, hay requisitos, seguramente habrá requisitos que se establecerán en la convocatoria, mecanismos para que magistrados y jueces que no están en función, sino cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos, pueda ser electo. Sin embargo, si actualmente los magistrados, los jueces que están en funciones quieren postularse, sí se pueden postular, no necesitan acreditar estos requisitos, por ejemplo, curriculares, sino se establece una especie de pase automático, pero bueno, pues ya dependerá también del ciudadano si los vota y si ganan, ¿no? O tienen un mayor número de votos para poder ocupar el cargo. Sí se establece esta parte de pase automático. En las protestas que hacían, pues sobre todo aparentemente, pues trabajadores del Poder Judicial decían: es que voy a perder mi antigüedad, es que ya no voy a tener la posibilidad yo de ser magistrada, de ser juez. No, o sea, quienes son jueces, quienes son magistrados, pues bueno, pues van a tener que competir a través de este mecanismo de pase automático para efecto de que los ciudadanos o el pueblo los elija. En caso de renuncia anterior al cierre de la convocatoria o en los casos donde declinen su candidatura o se postulen para otro cargo o curul judicial distinto, no va a aplicar el pase automático. Es decir, si antes de la convocatoria un juez, un magistrado renuncia, bueno, pues ya no te aplica el pase automático. ¿Por qué? Porque si renuncia es porque lo que quiere es como una especie del finiquito. Se acordó también en la reforma que esta especie de finiquito, que aquí lo estaba platicando, pues va a corresponder a los establecidos por la ley. A mí me parece pues muy bien, una indemnización de 3 meses de salario integral y para los ministros 70 días de salario por cada año de servicio. Pues es lo que creo que todos tenemos derecho y recibimos de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ok, ahora, ¿cuándo inicia el proceso electivo? Se establece que el proceso electoral extraordinario 2024-2025 va a dar inicio el día de la entrada en vigor del decreto, dando certeza a las autoridades electorales. ¿Por qué? El día de hoy ya sesionó el Instituto Nacional Electoral. Ya el día de hoy se empezaron a generar todas estas reglas, lineamientos, ya comenzaron los trabajos de organización previa a que se publique el decreto, porque los tiempos son muy cortos, incluso para el Instituto Nacional Electoral, que será el encargado de organizar esta elección extraordinaria. Hoy en sesión de consejo ya hubo pronunciamientos respecto a esto, ya están esperando, obviamente ellos ya tienen el decreto, pero están esperando a su publicación. Sabemos que es toda una organización nuevamente por parte del instituto y bueno, pues ya empezó la preparación. Ahora bien, la etapa de preparación iniciará con la primera sesión del Consejo General, que es lo que les comentaba, y que se va a celebrar dentro de los primeros 7 días a partir de la entrada en vigor del decreto. La primera jornada se va a celebrar el primer domingo de junio del año 2025, es decir, vamos a entrar nuevamente ahora a un proceso electoral extraordinario para la elección de
de todos los integrantes del Poder Judicial, en los términos que ya les comenté. La toma de protesta de todos los que se elija va a ser el 1 de septiembre del 2025 y a más tardar el 15 de septiembre se debe dar la adscripción de las personas titulares de los órganos. Es decir, pues prácticamente en unos días, pero en un año ya estaríamos nosotros renovando la mitad de los cargos del Poder Judicial. ¿Qué facultades va a tener el INE o qué facultades se le dieron en esta reforma al INE? Se toma en cuenta que el INE puede enfrentarse con supuestos, situaciones que no están claramente precisadas en la ley. Además, todavía se tienen que reformar las leyes secundarias a nivel federal y eso va a dar más certeza al Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias. Se prevé dotar de mecanismos que permitan al Consejo General tener la facultad de emitir los acuerdos que estime convenientes para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización también del proceso electoral. Ahorita vamos a ver por qué fiscalización. Se prevé adicionar un tercer párrafo, se adicionó el tercer párrafo al 8º transitorio, donde el INE debe aplicar las leyes que se emiten con motivo de la adecuación legislativa derivada de dicho transitorio. Por lo que, pues como ya les comenté, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral, pues todos los procedimientos, todos los lineamientos, los mecanismos y las reglas, y por eso el día de hoy ya el INE comenzó con esta discusión, con este debate, ¿no? Que todavía no es propio de una organización, pero sí ya plantear la situación del tiempo que se tiene muy corto. ¿Qué establece también la reforma? Los partidos políticos y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no van a poder tener injerencia alguna en el proceso o intervenir en alguna de sus etapas. Se van a excluir a los consejeros del Poder Legislativo, representantes de partidos políticos ante el Consejo General, que no van a poder participar en estas acciones, actividades, sesiones relacionadas con el proceso extraordinario. Yo considero, aquí les voy a dar mi punto de vista de esto. No intervienen los partidos políticos en esta elección, es lógico, obvio, ¿no? Los partidos políticos no tenemos o no tienen por qué intervenir en un proceso judicial de elección de los que integrarán el Poder Judicial. Sin embargo, los partidos políticos en procesos electorales y en procesos de participación ciudadana hemos sido garantes de la función electoral, es decir, hemos tenido la posibilidad de vigilar que los consejeros electorales cumplan con su función bajo los principios electorales de objetividad, transparencia, imparcialidad. Entonces, aquí me parece que el excluir totalmente de las sesiones del Consejo a los representantes de los partidos únicamente para velar por estos principios democráticos, creo que sí debieron haberlos incluido. Totalmente, sí, señalar la prohibición de que los partidos interfieran incluso en campañas, en financiamiento, por supuesto. Como en la Ciudad de México, la Ley de Participación Ciudadana prohíbe a los partidos políticos intervenir en los procesos democráticos de participación directa, como es la elección de los copacos, por ejemplo, o de presupuesto participativo. Claro, está prohibido. Sin embargo, los representantes, si están sentados en la mesa en la Ciudad de México, por ejemplo, o en las entidades donde se eligen este tipo de organizaciones ciudadanas, porque tienen que velar porque los principios democráticos que está obligado la autoridad electoral a cumplir, pues se cumplan. Y en su caso, pues se impugnan se impugnan esos acuerdos. Creo que aquí habría que ver si en leyes secundarias también se va a establecer específicamente cuál es la prohibición y cuál será entonces la función de los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General.
En cuanto a las boletas electorales, se establecerán reglas generales para las características y requisitos básicos que tendrán que contener pues estas boletas. No sé si recuerdan, también la oposición mostró unas hojas muy grandes en la comisión, donde pues hacían burla, ¿no? Diciendo, pues esta va a ser una hojota donde entonces el ciudadano no va ni poder leer pues tantos cargos que se van a elegir. No, bueno, pues se van a establecer reglas, hay que hacer pruebas, hay que hacer modelos, pero también, por ejemplo, ahí es donde entra la libertad configurativa de los estados, legislativa, para poder determinar. A lo mejor nosotros podemos usar en la Ciudad de México las urnas electrónicas, ¿no? Sistemas electrónicos donde se permita no tener este tipo de boletas, pero sí algo mucho más práctico, pero además previo a eso tener la posibilidad de que el ciudadano se informe bien a través de otros mecanismos. Es decir, yo ya sé que son posiblemente 100 candidatos, 200, 500, 1000, 5000 candidatos, pero previo ya hubo una etapa de difusión muy amplia en donde, o de consulta del propio ciudadano, donde sabe e identifica quiénes son los candidatos que se están postulando para ministros, magistrados y jueces. Las sentencias. ¿Qué dice la reforma ya aprobada? Se disminuye el número de votos de 8 a 6 para que las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean de carácter obligatorio para todas las autoridades de la Federación. Entonces, el cambio ahora es de 8 a 6 ya votos para que puedan tener la obligatoriedad para todas las autoridades. Hablemos del órgano de administración judicial. Este órgano, que ya lo habíamos comentado, sustituye una parte de las funciones que actualmente tiene el Consejo, el Consejo de la Judicatura Federal. Va a ser un órgano de administración judicial que se va a integrar por 5 personas, 5 integrantes. Tendrá a su cargo la administración del Poder Judicial de la Federación, la determinación del número de circuitos, competencia territorial y especialización por materia. Este órgano de administración judicial es lo que va también a determinar. Sus decisiones van a ser definitivas e inatacables. Los integrantes del órgano de administración tendrán un encargo y tendrá un encargo de 6 años improrrogables y serán designados 1 por el Ejecutivo, 1 por el Senado por medio de votación de 2/3 y 3 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayoría de 6 votos. Es decir, dentro de la reforma, este es el único órgano que no será electo por el voto popular. Este va a ser designado por el Ejecutivo, el Senado y la Suprema Corte de Justicia. No podrán crearse ni mantenerse en operación de fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley. Como resultado de esta reforma, se van a extinguir 14 fideicomisos que representan alrededor de 22,780 millones de pesos. Estos 14 fideicomisos que actualmente existen, y con este recurso se va a utilizar para la realización de estos procesos electorales. Se había establecido inicialmente que pudieran sumarse al fondo de todo lo que tiene que ver con programas sociales del bienestar. Sin embargo, se hizo un análisis y este fondo más o menos, o este recurso, esta bolsa para el bienestar, representa alrededor de 40,000 millones, por lo que no consideraron, o sea, es suficiente, y entonces consideraron que todo este recurso se puede ir para efecto de organizar las elecciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 6 fideicomisos, el Consejo de la Judicatura Federal tiene 6 fideicomisos y el Tribunal Electoral cuenta con 2 fideicomisos. Todos estos hacen 14 elementos que se van a extinguir para la organización.
Ahora bien, el Tribunal de Disciplina Judicial. El tribunal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir sus resoluciones. Se integrará con 5 integrantes, será electo por un periodo de 6 años. Su presidencia será electa a través del pleno de por un periodo de 2 años sin posibilidad de reelección. Esto va a ser rotativa la presidencia, me parece también muy bueno, ya no tener un presidente durante los 6 años, sino 3 de ellos van a estar ocupando la presidencia por un periodo de 2 años, se van a rotar la presidencia. Las sanciones que emite el tribunal podrán influir o van a influir, por supuesto, y tendrán que ser a través de amonestaciones, suspensiones, sanciones económicas, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de los ministros, que ellos solo los van a poder remover, sancionar a través de los términos del título 4 de la Constitución. Juicio político. Pero todos los demás, magistrados y jueces, van a poder ser sancionados, reconvenidos, amonestados, suspendidos por el Tribunal de Disciplina Judicial. Lo que actualmente hace el Consejo de la Judicatura y que por eso pues realmente son juez y parte. No vemos nosotros resultados, pero ahora con este nuevo órgano se pretende que se garantice el buen desempeño de los juzgadores. El tribunal también, este tribunal disciplinario, va a poder requerir información, llamar a comparecer, a percibir a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación para el desarrollo de sus investigaciones, presentar denuncias ante el Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y solicitar el juicio político de ministros ante la Cámara de Diputados. Como vemos, pues tiene amplias facultades con la intención de que ejerzan plenamente una autoridad disciplinaria dentro del Poder Judicial. Los magistrados del Tribunal de Disciplina serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada 2 años el Pleno va a elegir de entre sus miembros, ya lo había comentado, a la presidencia del tribunal, la cual no podrá ser reelecta para el periodo inmediato posterior. Se otorgan facultades a cualquier ciudadano o autoridad para denunciar hechos sancionables ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Esto es muy importante. También los ciudadanos vamos a tener la posibilidad de poder denunciar cualquier hecho o irregularidad en la impartición de justicia en contra de cualquier magistrado o juez, lo que actualmente pues no tenemos. Sabemos, por ejemplo, yo les platicaba mi caso la vez pasada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando se pronunciaron o resolvieron un juicio donde generaron en mi persona violencia de género, y yo volteaba a ver, me ponía a leer y decía, bueno, ¿y ante quién puedo acudir? Porque esto fue una arbitrariedad, esto fue una ilegalidad. Pues a mí me decían, pues vete a la Interamericana, nada más, ¿no? Porque no tienes otra instancia en tu país para poder generar, pues cuando menos señalar, denunciar los hechos ocurridos. Ahora sí se otorgan facultades a los ciudadanos para que podamos acudir a este tribunal de disciplina judicial a denunciar hechos que puedan constituir sanciones para estos servidores públicos. Los integrantes del órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial también pueden ser sujetos de juicio político. Además, se incorpora la posibilidad de proceder penalmente contra integrantes de estos 2 órganos. Se establece la posibilidad de ser readscrito fuera del circuito judicial para el que fue electo, y como única posibilidad de remoción del cargo será a través del Tribunal de Disciplina Judicial. En materia penal, se establece el plazo de 6 meses para que el órgano jurisdiccional que conozca el asunto emita la sentencia.
En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional tiene que acudir al Tribunal de Disciplina y decirle: estos son los motivos por los que yo no he cumplido con los plazos que me establece la ley para poder resolver los asuntos. Si el tribunal considera que esa justificación es razonable, entonces le concederá tiempo. Pero entonces ahora ya están sujetos también los juzgadores a un plazo que es muy importante para efecto de evitar rezagos en todos los asuntos que se han llevado y que llevan añísimos, sobre todo relacionados con los derechos humanos de las personas. Ya tengo muy poquito tiempo. Quisiera platicarles, por último, sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ellos se van a elegir por un periodo de 6 años, estarán bajo vigilancia del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Ahora sí van a estar bajo la vigilancia de un tribunal disciplinario, y solicitarán al órgano de administración judicial el presupuesto para su inclusión en el presupuesto del Poder Judicial. Es decir, ellos van a estar sujetos también al órgano de administración en temas financieros. Los requisitos para elegir a los magistrados del Tribunal Electoral van a ser los mismos que para ministros. O sea, es 10 años, 35 años, que tengan la experiencia, abogados, los mismos requisitos. La administración y control interno del tribunal corresponderá al órgano de administración judicial en los términos que ya establezca la ley secundaria, y la disciplina corresponderá al tribunal disciplinario. El tribunal también electoral va a expedir su propio reglamento interno, los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Y por último, ya nada más les quiero comentar, en cuanto a la suspensión de normas generales, la reforma establece que será improcedente la concesión de la suspensión en la admisión de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales cuando se reclamen normas generales, al igual que la prohibición de conceder suspensión con efectos generales cuando se reclame la inconstitucionalidad sobre normas generales. ¿Qué quiere decir esto? Estaban jugando mucho, la verdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y siguen jugando con el tema, en relación a que si presentaban controversias, acciones de inconstitucionalidad, planteando la inconstitucionalidad de normas generales, pues se admitían, pero otorgaban la suspensión de la norma cuestionada. Ahora ya no, y hacían una parálisis también en los órganos legislativos y utilizaban esto pues como un botín también político. Ahora ya no se va a poder realizar esta situación. Y bueno, pues para efecto del proceso de la elección se va a emitir una convocatoria, se propondrán candidatos, como ya lo comenté. El INE va a participar en este proceso electoral extraordinario, y las entidades tienen únicamente 30 días para emitir una convocatoria a partir de que comience la vigencia de este decreto. Es decir, tenemos muy poco tiempo. La Ciudad de México tendremos que ponernos, pues el Congreso de la Ciudad de México va a tener que reformar las principales 3 leyes orgánicas para comenzar entonces a dar facultades y generar estas convocatorias, lineamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por el tiempo. Aquí el doctor nos va a ampliar también muchísimo la información, y pues es un gusto estar aquí.